otro de los capítulos que siempre traen motivo de consulta y dan motivo para repensar, por supuesto, las diferentes vías de solución, también de encuentro de opiniones diferentes, es la cuestión de la responsabilidad consorcial. Responsabilidad, en principio, objetiva. ¿De quién? De este señor o señora consorcio. Consorcio es un fantasma de la vida real que ahí está. No lo vemos, pero existe. Con sus propias cuentas, tiene su propio patrimonio, diferente al de cada uno de quienes lo integran, que quienes lo integran, como sabemos, son titulares de unidades funcionales, ¿verdad? Bueno, entonces son la membresía. Además de ser la membresía, son los únicos deudores, es decir, los que aportan. En realidad, el deudor es la unidad funcional, más allá de quién sea el titular actual, vigente, plural, condomino, administrador de una herencia judicial, extraordinariamente una albacea, un tutor de un incapaz, un legatario que está en trámites de asentar su legado registralmente, cualquier otro poseedor ilegítimo como un comprador con boleto de compraventa, esos obligados, y bueno, cualquier otro titular de un derecho real inferior al dominio, como ser el usufructo, el uso. Se podría discutir si la habitación también, pero tiene, por supuesto, la posesión. El poseedor de habitación tiene el derecho a poseer para habitar. Entonces, esos obligados al pago de expensas. Más allá que después, ahora vamos a ver precisamente la cuestión de la responsabilidad, si están legitimados para reclamar la funcionalidad de la unidad, que es lo interesante acá en la responsabilidad consorcial hacia adentro y la responsabilidad consorcial hacia afuera de la comunidad. Entonces, copropietarios. Copropietarios acá, integrantes o miembros de esta persona diferente. La persona vive permanentemente realizando negocios jurídicos, actos jurídicos para ellos, para la membresía, en beneficio de ellos, porque le cuida sus bienes. Esta persona cuida los bienes de ellos. Es como si fuera una sociedad, ¿verdad? Y estos los socios o accionistas. Bien, y ¿por qué les cuida la propiedad? Porque su meta es la conservación de las cosas comunes. Las cosas comunes encierran, engloban, atomizan, fragmentan, segmentan, separan y a la vez consiguen hacer interdependientes a cada uno de los dominios privativos que son las unidades funcionales. Entonces, este señor es dueño en el 100% de su inmueble y a la vez dueño en un X% del conjunto del cual interdepende la funcionalidad de su inmueble, ¿de acuerdo? Y además jurídicamente está atado su inmueble a esta misma parcela y al destino común de los demás consortes, es decir, del inmueble en general. Por eso la responsabilidad de lo implica subsidiariamente a cada uno. Hacia adentro, mancomunadamente, quiere decir cada uno por su porcentual. Cada uno por su porcentual para afrontar los gastos de conservación. Hacia afuera, solidariamente frente a terceros. ¿Qué quiere decir esto? Responde uno por el todo. Por todo lo que éste le deba a terceros, responde uno. Luego, repite mancomunadamente sobre cada uno de los demás. Lógico, en el porcentual de cada uno. Bueno, esto en principio, ¿no? Entonces,
tenemos a los copropietarios que además de ser miembros le aportan el patrimonio con el cual va a responder, patrimonio propio del consorcio. Como ya sabemos, el patrimonio del consorcio a veces llega a las manos de quien ejerce el órgano de recaudación y el órgano de gasto y de compromisos, que es el administrador o administradora en este caso. Y quien utiliza esta recaudación para darla a terceros que proveen la conservación de la edificación, terceros que pueden ser sujetos físicos o jurídicos, que pueden ser también sujetos semiestatales o concesionarios de los servicios públicos, ¿no? En este caso electricidad, energía, agua y gas, ¿eh? Y empleados también que están en esta línea de auxiliares de la conservación de la edificación. Luego también lo que hace este sujeto, lógicamente, es regular las conductas. Y esto tiene también influencia, regular las conductas en el uso. Acá está la conservación de lo de otros, siempre repetimos. El edificio y cada una de las partes nunca es propiedad del consorcio, es propiedad de cada uno de los propietarios, de los copropietarios, cada uno de los copropietarios de unidades funcionales, en un porcentual. Todo lo que hace es administrarles la conservación de esto, nada más, ni siquiera tiene la facultad de disponer, tampoco. Sí, a lo mejor la de tomar determinaciones sobre el disfrute, es decir, el sacarle frutos a algunos sectores comunes, que es también una de las facultades de la propiedad, ¿no? El uso y el goce. Gozar es disfrutar, sacarle frutos, en la vida civil, ¿no? En la vida civil legal. Bien, entonces, el patrimonio, decíamos, a veces lo toma el recaudador y a veces va para un tercero, que es el banco, y entra en el bolsillo de este. Bueno, el otro órgano ya lo sabemos, es la asamblea, que es el órgano gubernativo que toma las determinaciones, y el órgano de fiscalización consejo. Bueno, aquí vamos con esta cuestión de la responsabilidad, que es la que nos convoca ahora. Bueno, se dice, en principio, responsabilidad objetiva del consorcio. ¿Por qué del consorcio y no de los dueños de la cosa? Objetiva, ¿por qué? Porque genera la eventualidad, la potencialidad de producir daños a otros, y luego vemos si cada uno de ellos son otros o no, de producir daño por el vicio de la cosa o por el riesgo de la cosa. Entonces, la cosa, por supuesto, nos referimos a la materialidad fáctica, física, de un conglomerado edilicio. Entonces, los vicios, que pueden ser ya sea ruina parcial de la edificación, porque mal construida o deteriorada, vetusta, desgastada por el tiempo, se empieza a desmoronar en alguna parte, y acá incide mucho el factor de la gravitacional, ¿no? Porque al estar casi siempre, en la mayoría de los casos, elevado en altos, bueno, hace su efecto gravitacional en la Tierra y las cosas caen. Entonces hay un riesgo mayor. Además, las cosas pueden ser arrojadas desde altura también, y ahí influye esto de la conducta de quienes lo habitan o residen allí. Entonces, el vicio o el riesgo, que son de las cosas móviles, de las cosas móviles del consorcio, o de las que pueden de alguna manera producir un riesgo. Un ascensor, por ejemplo, el agua depositada en los tanques, o la que va fluyendo por las cañerías, la electricidad que va fluyendo por las cañerías, el gas que fluye por las cañerías, los portones eléctricos, los vehículos entrando y saliendo, por supuesto, y algunas cosas fijas como ser las escaleras, o que por supuesto provocan riesgo de caída, ¿no?
Claro, uno se preguntará, bueno, si son cosas estáticas, ¿qué tipo de riesgo puede producir? Porque normalmente lo que produce un riesgo son las cosas en movimiento. Tomemos el ejemplo de los vehículos, que son cosas riesgosas. ¿Por qué? Porque están en movimiento. Ahora, si están parados, poco probable que sea riesgoso. No obstante, tiene un tanque de combustible que puede llegar a incendiar el vehículo, afectar a otros, incluso en algunos extremos casos, a explosionar. Entonces también es riesgoso. Bueno, esto también tiene sus riesgos propios. Como decíamos, los gravitacionales de caída, los de los fluidos que discurren por dentro y pueden desbordar, derramar. En el caso del gas puede incendiar, en el caso de la electricidad puede electrocutar. Bueno, en el caso estático de las escaleras, el uso aún sin negligencia, ni tampoco impericia, ni indebido ejercicio de la utilización del elemento, pueden llegar a provocar eh, riesgo de caída. Bueno, entonces el riesgo o vicio de esto, de esta materialidad propia de alguien, genera la responsabilidad objetiva, es decir, sin necesidad de un factor de atribución de la responsabilidad. La responsabilidad, como sabemos, se catapulta con responsabilidad. Vamos a escribir bien. Bueno, la responsabilidad se catapulta con 4 requisitos o, o determinantes o disparadores que deben confluir, por supuesto. El daño, claro, el daño provocado a los bienes o a las personas de alguien, ¿de acuerdo? El daño actual y subsistente, ¿no? Comprobable. O puede haber acontecido y haber sido remendado. Puede haber sido remendado, claro, pero el daño comprobado que existió en algún momento se verificó, se constató. Luego habrá un capítulo especial para poder configurar esto a través de la gestión útil, que es el único momento en el que el copropietario puede asumir alguna de las facultades de administrar la cosa común para constatar el daño actual y subsistente, ¿no? Bien, y cotizable, por supuesto, el daño cotizable. Aún el daño físico, psíquico o emocional, el daño moral, y el daño material también cotizable, por supuesto. El daño. Bien, el nexo de causalidad, es decir, lo denominado causa adecuada, que hace a un hecho provocador de un daño. Es esa esa vinculación que existe entre un hecho y el daño, que a veces pueden ser varios diferentes que concurren a provocar un daño. El nexo de conexidad o causa adecuada. Bien. Y un factor de atribución, subjetivo, que es la culpa. La culpa, normalmente, por supuesto, la culpa. Y la culpa es la negligencia, la impericia, el indebido uso, la imprudencia, bueno, lo cual no quiere que suceda, pero sucede. Normalmente se le dice accidente, ¿no? Un accidente, no un accidente material, pero pasó un accidente, se cometió tal error, se generó un daño por culpa, sin intención. El dolo, que es la intención, la intencionalidad de causarlo, también, por supuesto, generará sus consecuencias propias. Eh, y, y bueno, en este factor de atribución es donde entra la cuestión de la innecesariedad de este factor de atribución. ¿Por qué? Porque además del nexo causal que sale de alguien producido el daño o de algo de otra persona producido el daño, debe tener la culpa, al menos la culpa, ni hablar por supuesto de la intención, ¿no? Al menos la culpa de haberlo librado al azar, desatendido, bueno.
En el caso de riesgo, vicio de las cosas, es innecesario demostrar la culpa del consorcio en la desatención. Se tiene por configurada desde ya. Se tiene por configurada desde ya. En realidad de los propietarios de la cosa, ¿verdad? De los propietarios de la cosa, porque esto está puesto en la sociedad sabiendo que puede producir un daño por su propia dinámica de funcionamiento. Bien, entonces el factor de atribución desaparece acá sin necesidad del damnificado, ¿no? De demostrar que existió intención ni imprudencia tampoco por parte de los copropietarios, es decir, representados colectivamente por este señor consorcio, para imputarle la responsabilidad por la conservación de esto. Y también ahí se suma, bueno, por la conducta de quienes en uso de esta materialidad, de este conglomerado, generan daño. Porque también ahí se extiende, lógicamente, siendo una de las funciones de este rector de la comunidad, la conservación de la cosa riesgosa y la regulación del uso de esto, impidiendo genere daño a otros, ni a los propios. Ahora veremos si los propios están incluidos como terceros posibles damnificados o no. Bueno, factor de atribución y, por supuesto, la antijuridicidad. ¿Qué es esto de la antijuridicidad? Bueno, que el daño provocado y causal, y con un factor de atribución, haya tenido, mejor dicho, no haya tenido una aceptación o un condicionante que lo haya, que lo exonere, de responsabilidad. ¿Por qué? Porque a veces hay daños que se provocan para evitar un daño mayor. Un ejemplo típico es romper la puerta de una unidad y lo hace, supongamos, el dependiente del consorcio por el cual el consorcio debería responder, y lo hace para salvar vidas o para salvar bienes materiales preciados por quien resulta ser el damnificado. Entonces se evita un mal mayor y está justificado el daño. Entonces esto es cuando el daño no se encuentra justificado, injustificado. Daño injustificado. Bien, entonces tenemos un daño injustificado, tenemos un factor de atribución objetivo, porque sí, tiene que demostrar el consorcio tiene que demostrar en nombre de los propietarios que el daño producido por lo que tiene bajo su órbita de control, no, más allá de ni tener culpa ni tener dolo, no lo generó la dinámica normal del consorcio. Es decir, influyó trascendentalmente otro factor ajeno por el cual puede llegar a deslindar responsabilidad. Y eso es, por supuesto, la acción de un tercero por quien no deba responder. El caso fortuito, hechos de la naturaleza o hechos humanos indetenibles, o imparables, aún previstos, como un tumulto, una gresca en la calle que rompe la ventana de una unidad funcional, o la culpa de la víctima, es decir, cuando el damnificado es culpable, porque sí se le puede demostrar que tuvo la injerencia en la producción del hecho, bueno, se deslinda o se libera de responsabilidad del consorcio. Entonces, libera responsabilidad ante la culpa, por supuesto ni hablar de la intención, ¿no? La culpa del damnificado, el caso fortuito, indetenible, imparable, aun que sea previsto, de la naturaleza o humano, y el hecho, la intercesión
de un tercero por quien no debe responder el consorcio. Bueno, allí nos situamos en todas estas características. Entonces, el deslinde de responsabilidad y la responsabilidad directa, es decir, presumida del factor de atribución objetivo, responsabilidad objetiva. Listo. Primer caso, el consorcio es responsable, salvo si se excusa o se exonera o se libera o deslinda de alguna de estas formas que debe demostrar. Si no demuestra esto, la responsabilidad es consorcial. No hablamos de la culpa, la responsabilidad, porque no necesita haber culpa, solo por el hecho de tener esto bajo su órbita de contralor. Ahora, el consorcio es por supuesto la representación de cada uno de estos, y cuando hablamos de hacia afuera es un poco más sencillo verlo, porque hacia afuera el peatón, el automovilista, el transeúnte de la calle o el deambulante interno que ingresa al edificio pero que no pertenece a la copropiedad ni a la comunidad, porque claro, las unidades pueden ser cedidas a otros que no son copropietarios, a ellos les llamamos consorcistas, ¿eh? Que son todos aquellos que no son titulares de dominio. Un poco los mencionábamos hace un rato atrás, a los compradores con boleto, los que están esperando para escriturar de alguna manera, o por alguna de las formas, o hacer una partición, incluso luego de una separación de bienes, en un divorcio, la adjudicación de cada uno de los bienes. Si bien esa unidad tiene todavía, por supuesto, a esa sociedad conyugal como responsable, pero bueno, los herederos sin partición, que están ahí en la indivisión poshereditaria, esperando transmitir definitivamente la unidad a cada uno de ellos, la que fue el causante del fallecido. Bueno, entonces, consorcista. Y acá también se incluyen, por supuesto, inquilinos, que es la gran mayoría de consorcistas que no son copropietarios, los inquilinos, los locatarios. Bueno, algunos comodatarios y usurpadores, ocupantes, bueno, todos los que no son copropietarios. Entonces, hacia afuera decíamos más sencillo. El lastimado, el dañado, hacia afuera en su cuerpo, en su psiquis, en su físico, en su integridad, o, o emocionalmente en su moral, en su forma de vida, digamos, o materialmente en sus bienes, dañado por alguno de los elementos del consorcio, bueno, aparece como un tercero, fuera de la comunidad, porque en el consorcio primariamente debe responder, salvo si demuestra que hubo culpa de esa persona en generarse el daño a sí mismo, si hubo un hecho fortuito que incidió, por ejemplo, una descarga eléctrica de un rayo, una precipitación climática extraordinaria que influyó en algo, y sin que éste haya prestado la concurrencia de los condicionantes, pero tampoco podemos decir que una grave precipitación mojó todas los peldaños de las escaleras y entonces se resbaló quien subía a entregar una comida, cuando el consorcio debía tener las ventanas de los palieres cerradas para que no ingrese el agua. Bueno, entonces los condicionantes están también. Y ahí funciona esta cuestión del riesgo propio de la cosa bajo su órbita de control, ¿no? Que más allá del hecho debió estar en condiciones. Y acá entra toda la normativa jurisdiccional, ¿no? De tener extintores cada 200 o 300 metros cuadrados, de tener nichos hidrantes los edificios con destino mixto de viviendas y otros. Bueno, tener la jabalina de puesta a tierra de la electricidad, tener los tableros eléctricos con los disyuntores, con las llaves térmicas, bueno, toda la normativa que incide, el ascensor conservado, es decir, con
con el mantenimiento correcto, con las pruebas de emergencia. Toda la normativa incide a verificar que estaba en perfectas condiciones de control en la medida que lo podía, en la medida que podía, que ahí es donde se exonera que no hace falta la culpa, estaba perfecto, aún así genera daño, existe la responsabilidad objetiva. Sí, siempre y cuando no haya habido culpa de la víctima. Bueno, el muchacho que repartía comida se resbaló por la escalera y cayó y se lastimó, pero no fue porque algún factor estuviese desequilibrado, todo regularmente previsto por el consorcio y en condiciones, antideslizantes, barandas, los peldaños por supuesto sin desgaste, bien conservados, sin estar encerados, nada que pudiera provocar un accidente o un daño, ¿eh? Entonces deslindará responsabilidad en la víctima que por su culpa, por su imprudencia o negligencia en el uso de la escalera se dañó a sí mismo. Bueno, decíamos, la causa es deslinde de responsabilidad o el hecho de un tercero por quien no deba responder. Pongamos acá el caso extremo, que son dos los repartidores de comida y uno lo empuja al otro para llegar primero a donde tiene que ir y genera. Bueno, ese es un tercero por quien el consorcio no debe responder. La gran pregunta acá, bueno, son varias las grandes preguntas, ¿no? Pero entre ellas es si quienes forman parte de la comunidad son terceros o no, es decir, el consorcista, si el daño lo genera un consorcista que no es copropietario, la pregunta es si es un tercero por quien el consorcio no debe responder, es decir, arrojó por el balcón de la unidad que alquila agua hirviendo o tiró un elemento transformador de un viejo de un aparato, lo tiró por la ventana, bueno, esto es en daños a terceros, después vemos si lo hace para adentro, pero hacia afuera, lo tiró por la ventana y rompió el vidrio de un automóvil, viene el dueño del auto y lo reclama al consorcio. Entonces el consorcio acá está. Es un tercero por quien no debe responder y deslinda la responsabilidad, o bien es un integrante de la comunidad a quien le debió regular el uso de la cosa que tiene bajo su cuidado, o por quien, al tener la regulación del uso y de las conductas, le queda implicada bajo su responsabilidad y cargo la conducta de entonces lo que hará es responder primero ante el dañado y luego repetir contra la unidad. Entonces aparece esta cuestión de la repetición del daño afrontado. Frente a tercero, afronta primariamente el consorcio y repite contra la unidad si puede demostrar. Bien, esto en cuanto a la vida de consorcio hacia afuera. Lo mismo sucede con algún otro ejemplo que mencionamos en un momento, un autobús que son hechos de la realidad, repetimos siempre, ni siquiera de laboratorio, un autobús ingresando, golpeando la planta baja de un edificio, deteriorando materialmente, bueno, la unidad funcional, la pregunta es si le reclama el titular de la unidad funcional dañada, del inmueble dañado, le reclama a quien le generó el perjuicio o le reclama al consorcio. Bueno, pero acá el inmueble dañado está aglomerado y amalgamado en partes comunes, con lo cual esas partes comunes las cuida esta persona. Entonces, el que está legitimado para reclamar es esta persona por el cuidado de las partes comunes y le delegó esa facultad para ir a reclamar a quien generó. Entonces, le reclamará al consorcio vía interna porque es quien le debe mantener y conservar el inmueble y le repetirá contra el causante externo del daño. Bueno, lo mismo sucede, y ahora ya metiéndonos en la vida interna del consorcio, esto. Y el caso típico que más quiebre de opiniones puede llegar a generar, que es si el daño provocado por
la conducta de un copropietario o de un consorcista utilizando una unidad, un inmueble encima de otro inmueble, le genera daño a este inmueble, a quien le debe reclamar este. Algunos jueces, algunos fallos aún sostienen la idea de poder reclamarse entre copropietarios porque el generador del daño fue la conducta o los bienes del inmueble del vecino del piso de arriba. Por ejemplo, acá, ¿no? Supongamos lo típico es el derrame de agua. Porque proviene de un bien privativo, por ejemplo, el flexible de una canilla del baño o la válvula de paso de agua de la canilla del baño o la bañera rajada, bueno, como se le quiere decir, deteriorada, averiada, que son bienes privativos que producen la mochila del baño agujereada, bueno, esas cosas que las rejillas del baño, los denominados patios, pileta de patio de desagote, no alcanzan a desagotar o a la vez están obstruidos por negligencia de esto. Es muy normal a veces que se tiren trapos, incluso se han visto pañales adentro de las cañerías que la gente arroja por el inodoro o por bachas, bueno, y tapan. Entonces esa conducta negligente del propietario no puede generar la responsabilidad de todos, porque hay una conducta negligente ahí propia de quien utiliza un inmueble. Entonces, decíamos, algunos sostienen todavía que existe si el descubrir o encontrar la causa adecuada en el daño generado por otra unidad y ser responsable sin serlo el consorcio. Bueno, aparece a partir del 2015 ya con la consagración del consorcio como el guardián de la cosa común, la facultad o la legitimación en el consorcio de obligarse a restituir partes comunes, a conservar partes comunes y afrontar y luego a repetir o en su caso a deslindar la responsabilidad. Hablamos ahora de la vida interna, ¿no? De la responsabilidad hacia adentro. Entonces, ¿qué encontramos? O bien que el señor de abajo se generó por su negligencia, entonces habrá culpa del damnificado y deslinda la responsabilidad. Ejemplo, esto que poníamos en otros capítulos, ¿no? El propietario que quiere colgar un cuadro pincha un caño y le reclama al consorcio la restitución de la unidad funcional al estado anterior y el consorcio encuentra culpa del damnificado, culpa de la víctima. Entonces usted fue el que pinchó el caño, la culpa es suya. Nosotros lo vamos a reparar, liquidaremos en expensas comunes, ordinarias, es decir, expensas de conservación, y comunes porque al liquidarla para todo las convertimos en un gasto común. Entonces, siendo un gasto común, ya pasa a ser patrimonio negativo del consorcio y entonces podemos repetir por expensa privada, es decir, expensa particular. Sería la secuencia lógica y articular para poder luego repetir y llevar incluso a un ejecutivo de expensa como una expensa común. Es decir, habiendo pasado por expensa común, cumplimos con el artículo 525 del Código Procesal, que en el caso de se llega a cuestionar que solo se ejecutan expensas comunes. Bueno, la convierto en común pagándola entre todos y luego la descargo como una expensa común generada por culpa de un residente de la unidad funcional, la responsabilidad que puede ser o no del copropietario o de algún consorcista que se encuentre dentro. Bueno, o puede ser que reclame la restitución de las cerámicas de la terraza, de la azotea o de su patio o de su balcón porque se la llevó un viento extremadamente fuerte. Entonces articularemos acá el deslinde de responsabilidad por el caso fortuito de la naturaleza indetenible, imparable. Entonces no existe esa responsabilidad por el vicio de la cosa conservada por el consorcio, porque fue un agente externo, indetenible, imparable, que
contra el que el consorcio no puede hacer nada. Estos son los riesgos de los avatares de tener cosas que a veces se pueden perder por hechos externos insostenibles, ¿no? Y luego, si es por el hecho de un tercero por quien el consorcio no debe responder. Y ahí aparece la figura del de arriba, el que generó el perjuicio. Ahora, ¿es un tercero o no? Ahí está. Entonces, ¿hay deslinde de responsabilidad porque es un tercero, porque no debe responder? ¿O debe responder porque está bajo su guía de regulación de las conductas, el uso de las cosas dentro del apartamento superior y responde primero el consorcio y luego repite contra el que generó? Bueno, el caso típico es el del derrame de agua. Cuando el piso de arriba deja una canilla abierta y se va y no da lugar al desagote, o bien la mascota mordió el flexible jugando o le pegó limpiando, aflojó un flexible y empieza a perder, entonces el agua discurre por los escombros, discurre por las juntas de dilatación de las cerámicas, o bien rebalsa de las rejillas que no pueden hacer tiempo al desagote, y si las personas no están en el departamento y no lo advierten, lógicamente luego sale por las puertas, y bueno, decanta y se derrama a otras unidades, o bien por adentro por los escombros, o bien por afuera, y termina afectando partes comunes de otros. Partes comunes. Siempre afecta a partes comunes, porque si al de abajo le llega por la losa, eso es una parte común. ¿Qué tiene la conservación, por supuesto? Y además, se da otra característica, que el de abajo no defiende un inmueble propio, no está defendiendo un inmueble propio. Entonces, por eso decimos siempre el juicio de daños contra el consorcio ni siquiera es un juicio de daños típico, porque este no defiende un inmueble propio, defiende algo que es porcentualmente de cada uno de los otros. Quiere decir, el de arriba dañó su propio X% del departamento de abajo, y este defiende un X% de titularidad del de arriba en el departamento de abajo. El techo de este es X% de este, y también del de arriba, es decir, supongamos que el que lo generó no es el inmediatamente superior, sino el de arriba, que afectó a los dos. Bueno, o afectó a este solo, porque discurrió, saltó sorteó a esta unidad y el agua se fue por acá y luego volvió por acá, que el agua por los escombros nunca se sabe por dónde va. Entonces, vuelve acá y lo afecta. ¿Y qué tiene que ver acá el de arriba? Nada. Y el techo, la losa y el techo, la losa de este y el techo de este, es X porcentualmente de este también. Es dominio. Entonces, este está defendiendo algo que es de todo, no es propio. No es propio. Y el consorcio tiene la conservación de las cosas que son de todos, por lo tanto es el legítimo. Por eso nosotros entendemos que no se debe dar nunca esta afectación o esta legitimación de copropietario contra copropietario. Sería como si en una sociedad un socio le reclamara a otro sin reclamarle a la sociedad un servicio, una prestación, una utilidad. Entonces, está la persona jurídica que responde. Luego, la persona deslinda porque hay factores de justificación por las cuales no tuvo nada que intervenir en el daño, o la incidencia fue mayor que su propia responsabilidad objetiva y primaria, la incidencia fue mayor e indetenible, el hecho del tercero por quien no debe responder es indetenible, el caso fortuito natural o humano también es indetenible, y la culpa de la víctima del damnificado también le es ajena porque no la conoce o no llegó a tiempo para detenerla. Bueno, entonces responde y luego repite. Otro de los casos es el de la bañera, de las bañeras averiadas o deterioradas, ¿no? Que al estar deteriorada filtra rápidamente el escombro. Bueno, entonces es producido no por una conducta, sino por un bien privativo. Por un bien privativo. La bañera es un sanitario y en ese rol juega las características de un bien privativo que puede ser desmontado, cambiado, quitado, sacado, reemplazado por el propietario sin autorización de los demás, porque no tiene las características de estructura, ni infraestructura, ni instalación
ajena a su disponibilidad, entonces se convierte en un bien privativo. Y la bañera rajada genera el perjuicio abajo. Bueno, el consorcio lo sabe, el de abajo lo sabe, el de arriba lo sabe, no obstante, el de arriba no va en juicio contra el de abajo, no. Le pide al consorcio que repare partes comunes, el de abajo, perdón, le pide al consorcio que repare partes comunes que son de todos y que éste tiene la garantía, debe dar la garantía de conservar debidamente, y luego el consorcio, demostrando que fue la bañera, el bien privativo, indebidamente utilizado o conservado o incrustado por bueno, repite luego de afrontar, pasarlo a expensa común, se afronta por todo y luego repite por expensa particular. También el consorcio, por supuesto, que en la instancia judicial puede citarlo como tercero responsable y demostrar en esa causa, cuando está en el juicio, si llega a juicio, ¿no? Por supuesto. Recordemos siempre, tenemos el diálogo, la intimación, la mediación y el juicio como factores que deberían ir desencadenando la posibilidad de evitar llegar a última instancia, que es una sentencia más costosa, más larga, más socialmente incorrecta, improcedente o cuestionable, porque deja lesiones entre los copropietarios, más allá de las lesiones materiales o físicas, deja lesiones de roce humano, ¿no? La necesidad de llegar a un juicio para hacerle saber a alguien que tiene que poner más plata para conservar algo que alguien no generó. Bueno, pero cuidado, está la posibilidad de demostrar que sí lo generó o que hubo un agente externo indetenible, sea fortuito o sea de la naturaleza humano plural, múltiple, anónimo, o el hecho en tercero identificado por quien el consorcio no debe responder. Ahora, la pregunta es si un consorcista es un tercero por quien el consorcio debe responder o no, o, eh, o es parte de la comunidad consorcial bajo su ejido de regulación de conducta. Bueno. Y además la cuestión también del copropietario que se daña con su propia cosa. Como decíamos, si es el copropietario el que sale y se cae por la escalera, la pregunta es si el consorcio debe responder para recuperar y rehabilitar su integridad física dañada cuando él es el dueño de la propia cosa que le causó el daño. Entonces entramos a ver que la responsabilidad objetiva por el vicio o riesgo de la cosa le compete al dueño. Al guardián, sí, pero también al dueño, porque el dueño en definitiva se la está cediendo al guardián para que la cuide, pero el dueño es el gran responsable. Entonces, la falta de mantenimiento, cuando no hay imprudencia, cuando no se puede demostrar el hecho de la víctima, ¿no? La culpa de la víctima. ¿eh? Cuando no se puede demostrar la culpa de la víctima, la pregunta es si aún así funciona la responsabilidad objetiva consorcial de responder todos a lo que él, como dueño de la escalera, pudo haber conservado debidamente o previsto o adecuado que esta escalera estuviese en condiciones perfectas para que ninguna responsabilidad objetiva se genere por vicio de la cosa. ¿eh? O por, en este caso no sé si decir riesgo, pero por lo menos vicio de la cosa. Quiere decir que en perfectas condiciones de cumplimiento de las normativas jurisdiccionales, solo puede caber la culpa de la víctima, es decir, la imprudencia de la víctima, porque si esto está en perfectas condiciones para ser utilizado como las reglas, las reglamentaciones mandan que sean, no debería haber ningún tipo de daño, es decir, ningún accidente, ningún daño. Entonces, solo cabe demostrar la culpa de la víctima. Bueno, en todo esto juega la responsabilidad objetiva consorcial hacia afuera de la comunidad, hacia adentro de la comunidad, la cuestión de cuándo hay deslinde y cuándo hay repetición, y fundamentalmente de poder considerar si frente a terceros los consorcistas son también responsables de la comunidad bajo la regulación de conducta o no, y hay deslinde por hecho en tercero por quien no debe responder, y hacia adentro si los copropietarios son o no terceros, son membresía por quien no puede reclamar al resto de los copropietarios. Mientras, fundamentalmente, la inexistencia de demanda de copropietario a copropietario siempre involucrada la figura consorcio porque no reclama por cosas propias, sino comunes,
y este es el legitimado y el encomendado para conservar cosas comunes. Salvo, por supuesto, salvo que sí puede reclamar sorteando la figura del consorcio cuando lo dañado son partes privativas, elementos privativos o integridad psicofísica o emocional del copropietario. Ahí, por supuesto, si deviene, deriva o se transmite a través de partes comunes, se lo reclamará todo al consorcio y este repetirá contra quien lo generó si lo encuentra o no, o lo absorberán todos en conjunto, incluyendo además de las partes comunes que son de todos, es decir, que se reconstituyen en interés de todos, no solo del afectado, sino agregar ahí, bueno, ya ahí la valija dañada, la, la, la computadora dañada por el agua, o los pulmones deteriorados de la persona que vivió con humedad, o el resbalón adentro y la caída porque estaba su piso mojado. Bueno, entonces ahí se agregarán otro tipo de daño. Cuando no interviene el consorcio, ahí sí cabe la responsabilidad de copropietario con copropietario, consorcista con consorcista. Por ejemplo, si baja y en una gresca violenta le da un golpe al otro y bueno, nada tiene que ver la regulación en el uso de la cosa ni en la conservación del riesgo de la cosa. Y luego, finalmente, debemos considerar si el daño se genera, el daño generado es un producto de material, digamos, un producto de inmuebles diferentes en los que nada tiene que ver uno con el otro, es decir, bienes ajenos, es decir, la indemnidad de causar daños a los bienes ajenos, que es un factor principal de la responsabilidad civil, la obligación de o el deber de no causar daños a otros, o bien si debemos considerar que los derrames de agua y algún otro, por ejemplo la invasión de olores, de humo generado de una unidad al otro, son en realidad inmisiones, es decir, generan desafectación de una unidad por una inmisión que viene de otro inmueble diferente, que es el de arriba, pero parte del mismo conglomerado regulado por este. ¿Por qué? Porque si es una inmisión y entonces esto no es un reclamo de la defensa de un bien particular contra un ajeno que generó o que rompió ese deber de no dañar a otro, en realidad se trata de cuestiones inmuebles. Y en principio parecería que se trata de cuestiones inmuebles que derivan de un inmueble a otro, que están pegados, que son linderos. Entonces, el derrame de agua también se podría considerar una inmisión que viene y que invade a una propiedad, entonces habrá una acción confesoria, una acción real de este para con el responsable de las partes comunes, que es el consorcio, cuando la debería hacer contra el inmueble lindero, pero se trata de una comunidad. Estas son partes comunes por las cuales la inmisión se transmite, es decir, la filtración, la humedad, el moho, bueno, entonces el incendio, la grieta. Entonces, esa emisión que no le impide vivir, pero sí le morigera la plenitud del uso de su dominio, funcionalmente, se considera una inmisión y da lugar a una verdadera acción confesoria de parar, detenerle esa emisión, reconstituirla, restablecerla al perfecto estado del funcionamiento anterior, y ahí entramos a ver si funciona o no el 1772, y que esto le da del Código Civil Comercial, y que esto, si es una inmisión, ya no solo legitima al copropietario que defiende un bien propio frente a una agresión ajena, es decir, rompiendo esta cadena del deber de no dañar bienes ajenos, ya no es el propietario que defiende una propiedad, sino puede ser un poseedor o un tenedor incluso que defiende los derechos inherentes
a la tenencia, a la posesión contra las inmisiones de inmuebles linderos. Entonces esto le daría quizá legitimación para activar tanto al poseedor ilegítimo como al tenedor de una unidad funcional. Bueno, todas estas cuestiones son para plantear, para discutir, debatir y dan lugar todavía a idas y vueltas en la aplicación del derecho con respecto a, sobre todo, a esta injerencia consorcial, porque si no el reclamo de un propietario a otro sería más factible o más adecuado al condominio típico y plural de un inmueble. Acá no, son inmuebles distintos con propietarios distintos, todos delegados, cedidos en la conservación y en la regulación de conducta a esta persona consorcio, la cual también la integran solo los copropietarios, no los consorcistas, pero responde por todo. Luego delinda o repite. Hasta ahí llega.